Continuamos con este espacio de noticias, también espacio de entrevista, y está destinado para profundizar en los temas de la agenda nacional. Ayer el Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección General de Impuestos Internos, ha publicado un listado de personas naturales y jurídicas que tienen deudas o moras con el Estado salvadoreño. Aproximadamente 210 millones de dólares en concepto de deuda tributaria, señala el Ministerio de Hacienda. De eso estaremos hablando durante este espacio de entrevista con César Villalona, economista. Estaremos explicando estos temas y sabiendo también cuáles son los impactos que tiene la deuda tributaria en nuestro país y en el desarrollo de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Por eso yo quiero invitarlos a que participen a través de las redes sociales @expresatvx y @canaltvx. Y como lo hemos dicho, César Villalona ya se encuentra en nuestros estudios y me da muchísimo gusto recibirlo en este set de entrevista. Buenos días, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Gracias, César, por atender esta invitación. Lo hemos dicho, ayer el Ministerio de Hacienda ha publicado un listado de personas que deben al Estado y yo quiero que nos puedas explicar en qué consiste este término deuda tributaria, así lo denomina el Ministerio de Hacienda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la deuda tributaria, César? Sí, bueno, hay muchas empresas que le deben dinero al gobierno y también personas naturales, contribuyentes. La mayoría son empresas. La mora andaba, esa deuda se le llama mora, andaba por encima de los 500 millones, pero acuérdate que se aprobó un decreto para ver si pagaban y se le condonaban los intereses y las multas, según el tiempo que pagaban. Ese decreto después lo declaró inconstitucional la sala, pero muchas empresas pagaron, o no muchas, pero se recaudó una parte del dinero. Por lo menos de 500 bajó a 372. Que es la deuda, 372.6. Correcto. Esa la podemos dividir en dos. Hay 162 millones que ya el gobierno lo puede recaudar, ya están en cobro, porque las empresas fueron vencidas en juicio. Y apelaron ahí a la Corte Suprema, a la Sala de los Contenciosos, y ya la Sala falló. Entonces eso hay que cobrarlo, 162 millones. Y hay 210 que todavía el Estado no lo puede recaudar porque están en apelación, ¿verdad? Esos 210 millones hay que esperar a ver qué dice la Sala de los Contenciosos. Quiero recapitular. Entonces, de los 372 millones de dólares en deuda tributaria, has dicho que 162 ya pueden ser cobrados por el Estado porque así lo ha determinado la justicia, sí, mientras otros 210 están en espera de la apelación y la justicia salvadoreña. Correcto. Entonces la deuda completa son 372, pero el cobro todavía no puede ser por el total. De acuerdo, sí, perfecto. Entonces estamos hablando ya de 162 millones que deberían entrar a las arcas del Estado, están ya en proceso de cobro. Entonces se ha hecho pública esta información, esto es importante destacarlo. Me parece muy bien que se haga público, eso es parte de la transparencia de la que se ha estado haciendo exigencia desde hace tiempo, ¿verdad? Los movimientos sociales, bueno, los propios empresarios hablan de transparencia. Y tiene que ver con la reforma al Código Tributario que se hizo el año pasado, porque esto no se podía hacer antes de esta reforma. Ahora el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de publicar los nombres de las empresas morosas, publicarlo en la página web de Hacienda e incluso en 2 periódicos de circulación nacional. También lo puede hacer público para quienes compran periódicos. Esa fue una reforma que se aprobó y yo recuerdo que cuando se estaban discutiendo las medidas fiscales el año pasado, la oposición, me refiero a Arena fundamentalmente y a sus instrumentos, los periódicos, el Diario de Hoy, la prensa, la ANEL, FUSADE, todos esos instrumentos que tiene Arena dentro de su lucha contra el gobierno, estaban diciendo que había un paquete de impuestos. Ellos comenzaron a utilizar ese término, que el gobierno quería un paquete de impuestos, y lo decían en plural, como que eran varios. Y realmente lo que se aprobó fue un impuesto a las transacciones bancarias y una reforma a un impuesto existente, que se llama impuesto sobre la renta, para que lo paguen los dueños de los periódicos, porque el impuesto sobre la renta lo pagan los canales de televisión y lo pagan las radios, pero no lo pagaban los dueños de los periódicos. No se creó un impuesto, sino que se le quitó una exención a los periódicos. Y lo otro fue esta reforma al Código Tributario que permite ahora por primera vez divulgar los nombres de estas empresas. Ahora, yo quiero quedarme con eso, señor Villalona, porque hay un aspecto importante y lo ha dicho, a partir de la reforma, el artículo 277 del Código Tributario ya permite la publicación de quienes deben al Estado. Y yo quiero saber por qué es importante ahora establecer el debate de la transparencia, no solo desde el lado del gasto,
sino también de lo que ingresa a las arcas públicas, porque se ha escuchado mucho el debate de la necesidad de un gobierno que transparente en qué está gastando cada dólar que ingresa, pero no se habla de lo que debería ingresar al Estado. ¿Por qué es importante la publicación de estos nombres y poder hablar de la transparencia del ingreso? Sí, porque aquí resulta que se habla mucho de la corrupción pública, pero la mayor corrupción del país no es pública. El Estado tiene el 16% del ingreso nacional, que es lo que maneja a través del presupuesto. La mayor parte del dinero no está en el gobierno, la mayor parte del dinero es ganancia de las empresas y salario de la población trabajadora, que no es mucho, anda por el 20% del ingreso nacional. Es decir, que el volumen de dinero que maneja el empresariado es mucho mayor, es más o menos 6 veces mayor que lo que maneja el Estado. Y resulta que muchos empresarios, no quiero decir todos, pero hay una buena cantidad de empresarios, sobre todo los más ricos, no pagan los impuestos al gobierno. Y el monto de la evasión de impuestos, el monto de lo que le deben, de muchas infracciones, que la podemos ir enumerando, supera con crece cualquier corrupción pública. Fíjate que aquí estamos hablando de para ponerte un ejemplo, 162 millones que le deben al Estado. Y el caso de Paco Flores, que es un caso emblemático de un gran robo en el sector público, anda por ¿cuánto? Lo están enjuiciando por 15 millones, por 80 millones. Es mucho dinero, muchísimo dinero. Y ojalá que caiga preso definitivamente, ojalá que se consiga ese dinero. Pero aún ese caso es la mitad de lo que deben estas empresas, para ponerte un ejemplo. Y la evasión de impuestos anda por los 1.500 millones, según el ministro de Hacienda. Y al Seguro Social le deben más de 70 millones de dólares. Empresa, eso lo acaba de decir la semana pasada el director del Seguro Social. El Ministerio del Trabajo acaba de poner una multa a un grupo de empresas por 3.7 millones de dólares por violación a los derechos laborales. ¿De qué estamos hablando? Que no pagan aguinaldo, no pagan vacaciones, violan el salario mínimo, violan ¿cómo se llama? Los acuerdos que llegan trabajadores y empresarios. Correcto, hacen muchas violaciones a los derechos laborales. Entonces, nosotros necesitamos saber cuáles son, eso es buenísimo, las empresas, el nombre de sus dueños, que evaden impuestos, que estafan a los trabajadores, que estafan al Seguro Social, que no envían el dinero a las AFP, porque es un monto demasiado grande y no es dinero de ellos, es dinero del Estado. Muy bien. Y César, justamente quería hablar de eso, porque usted ha destacado tanto el dinero que deja de percibir el Estado ante esta deuda tributaria, ha hablado de casos de corrupción, hablamos de dinero que debe ser recuperado por el Estado salvadoreño para poder financiar, si lo hace de manera eficiente, en las demandas de nuestra población. Hablemos de eso, del costo social que tiene el hecho de que exista una deuda tributaria, porque alguno puede consultar este listado y dice, bueno, son estos 210 millones de dólares que por ahora no pueden ser cobrados, pero que sí pueden ser cobrados 162 millones de dólares. Pero eso, ¿en qué me beneficia a mí en el día a día? Vamos a ver, 162 millones de dólares. Todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura de este año se acerca a los 70 millones, anda como por los 68 millones, no llega a 70 millones. Imagínate que se le pudiera dar al Ministerio de Agricultura 60 millones. Casi duplica el presupuesto. ¿Qué haría el Ministerio de Agricultura con eso? Puede comprar más paquetes agrícolas, puede dar más asistencia técnica a los campesinos, a la campesina, puede crear sistemas de riego, un sistema de comercialización de granos básicos para comprarle mejor precio a quien produce y venderle más barato a la gente en la ciudad, contratar más técnicos, más ingenieras, etcétera, para dar apoyo. Bien, todavía quedan 100 millones. Esos 100 millones podrían depositarse en el Ban de Sal, para que le dé crédito a la micro y pequeña empresa. Y no era necesario aprobar un préstamo de 100 millones del BID la semana pasada, 100 millones de dólares, que hay que pagarlo en 25 años, pero hay que pagarlo 100 millones más los intereses. El gobierno se está endeudando para conseguir 100 millones para que una banca pública, un banco público, le preste a la micro y pequeña empresa, porque la banca privada casi no canaliza crédito hacia ese sector del empresariado. Entonces el gobierno se endeuda con 100 millones, más los intereses. No era necesario si se consiguen estos 162 millones. Se puede comprar más medicina para los hospitales, para ver otro destino, medicina para los hospitales, ambulancia, tecnificar más la PNC. Se acaba de aprobar la venta de bonos por 900 millones. 96 de esos 900 millones son para la PNC, porque Arena no quiere dar los votos y otros partidos de derecha por un préstamo de 100 millones para la PNC, a pesar de que Arena está en el Consejo de Seguridad a través de la ANED, ¿verdad? La ANED está en el Consejo de Seguridad, que pide 2.000 millones para el plan de seguridad del gobierno. Y luego los diputados de la ANED en la Asamblea, que son los de Arena, bloquean un préstamo de 100 millones para la PNC, se mueven en dos escenarios.
Entonces obligan al Estado a vender bonos, no sabe cómo lo va a colocar, a lo mejor a 6%, 5,5%, para reforzar la PNC en este tema importante de seguridad. Yo quiero quedarme con ese análisis, César, porque usted ha mencionado la importancia de contar con estos recursos nos hubiera evitado endeudarnos más. Y dentro del debate del endeudamiento público se escuchan voces que critican el endeudamiento del gobierno, pero que no vemos con una postura muy contundente a la hora de hablar de los recursos propios, de cómo podemos mejorar la recaudación en nuestro país. Quiero que hablemos de ese tema al volver de la pausa. Yo tengo que hacer el primer corte en esta entrevista. Nosotros seguimos conversando con el economista César Villalona. Estamos hablando sobre el listado de la deuda tributaria que cuenta actualmente el Estado salvadoreño y cuáles son los impactos en la sociedad. Hacemos una pausa, ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. El economista César Villalona se encuentra con nosotros. Estamos analizando los datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda que señalan que 372 millones de dólares constituyen la deuda tributaria en nuestro país. De este ya nos ha explicado el economista que 162 están para el inmediato cobro por parte del Estado, mientras otros 210 millones de dólares se encuentran en la fase de apelación en diferentes tribunales de nuestro país. Señor Villalona, ahora hablábamos de algo porque usted decía, si nosotros pudiéramos tener estos 162 millones de dólares en nuestras arcas, no sería necesario recurrir al endeudamiento público de nuestro país y por lo tanto un aumento también de intereses y un pago que al final recae en todos nosotros. Hablemos de ese debate porque pareciera que tenemos estas cifras, pero no se habla mucho de ellas, pero sí se critica el endeudamiento. Correcto. Por lo menos algunos préstamos no hubieran sido necesarios, ¿verdad? Por ese monto, digamos, el 100 de los microempresas, algunos. Pero además hay una evasión de 1.500, que no se nos olvide, 1.500 millones de dólares de evasión, 28%, que ya eso supera, el déficit fiscal lo duplica. La oposición a los préstamos es aparente, la oposición de Arena y de la ANEP es aparente y de FUSADES. Es para decirle al país, a la población, que este gobierno se está endeudando mucho y que eso es malo. El gobierno está endeudando al pueblo y que vamos a una bancarrota, para que la población se ponga en contra del gobierno y del partido de gobierno. Es un manejo político. Lo cierto es que a estos grandes empresarios de la ANEP les conviene que el gobierno se endeude. Te voy a poner algunos ejemplos. El gobierno necesita dinero como contrapartida del Fomilenio, el proyecto del Fomilenio. Eso para construir carreteras, reparar 400 escuelas. Bien, ¿a quién va a contratar el gobierno cuando quiera reparar las escuelas? Empresas constructoras privadas. El gobierno no tiene una empresa pública que haga carreteras. Tiene que contratar a constructoras Simán o a otra. El dinero proveniente del endeudamiento termina beneficiando las sectores privadas. Cuando el gobierno invierte, contrata empresa privada. Si compra medicina, si una parte del dinero va al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud compra medicina, ¿quién vende medicina? Una de las empresas de Droguería Santa Lucía de Cristiani, para ponerte un ejemplo. Si aumenta los salarios en el sector público, ¿a quién le compra la gente? A los empresarios. Si el Estado compra agua para su funcionamiento, ahí están las empresas privadas de agua. Si amplía la inversión para las PNC, hay que comprar uniformes. ¿Quién vende los uniformes? Si tiene que comprar armas, ¿quiénes son los vendedores de armas? O sea, al final el dinero del Estado, una parte del dinero del Estado fluye al empresariado. Ellos saben que eso los beneficia. Y están haciendo política contra el gobierno porque su partido es Arena. Y el partido Arena no controla el Ejecutivo. Entonces, ¿qué decirle al país? Que va a la bancarrota, al pueblo. El endeudamiento que dejó Arena en los 20 años fue enorme, dejó una deuda superior a los 11.000 millones de dólares. Eso fue lo que dejó Arena, y más de 100 préstamos por pagar. Arena aprobó que el gobierno le pida dinero a las AFP para pagar pensiones. Eso lo aprobaron en el 2006, en el último gobierno de Arena. Y no estuvo en contra de la ANEP, ni estuvo en contra de FUSADES. Ellos tienen un manejo doble sobre esto. Eso es un manejo político. Muy bien, y queda claro esa postura respecto a su análisis, señor Villalona. Hay un punto que a mí me interesa destacar. Ha hablado de el rol que cumple también la empresa privada a partir de fondos públicos, ya sea a través del endeudamiento o a través de recursos propios del Estado salvadoreño. Ayer se hizo público el listado de algunas de las empresas que deben al Estado. Y yo quiero saber en qué medida este listado también contribuye para que la Fiscalía pueda tener un mejor trabajo en el cobro de este dinero que se adeuda, o qué tipo de beneficios también tiene el hecho de hacer pública esta lista para mejorar la recaudación por parte del Estado salvadoreño. Bueno, mira, personalmente yo con la Fiscalía no me hago muchas ilusiones.
La Fiscalía no ha hecho un buen trabajo en el caso de Paco Flores y hay 152 casos de corrupción que presentó el expresidente Funes y no lo mueven la mayoría. Bueno, la mayoría no. Han salido a la luz pública 6 o 7, entre ellos el de Francisco Flores, el expresidente. La Fiscalía no está haciendo buen trabajo. A mí me parece que ojalá que le sirva, pero lo ideal es que la población se entere bien de este asunto. Aquí hay empresas como por ejemplo Telemóvil, que tiene una deuda tremenda de más de 10 millones de dólares. ¿Cómo puede deber ese dinero una empresa como Telemóvil? AES, que es una empresa de capital de Estados Unidos, 11 millones y medio de dólares. MIDE, más de 2 millones de dólares. El Banco Agrícola Comercial, más de 3 millones de dólares. Incluso Simán, aparece los Simán, con una deuda de más de 600 mil millones. Creo que más de 700 mil. Droguería Santa Lucía de Cristiani, más de 300 mil. Aparece también el Canal 2, debe más de 200 mil dólares. O sea, es una cosa, una deuda de 200 mil dólares, el Canal 2. Y cuando tú ves los dueños del canal, los dueños de estas empresas, son de arena, son empresas que pertenecen a la ANEP, porque el 63% de la deuda son grandes empresas. Un 7% son medianas y el 30% restante son micro y contribuyentes. 67%. 10 empresas deben el 22% de ese dinero, solo 10. ¿Por qué Jorge Dabú de la ANEP no da una declaración pública y Arnaldo Jiménez le dicen a esas empresas, a los dueños, que no hagan eso, que desprestigian a la ANEP? Porque la ANEP es un gremio que está para defender a ese sector del empresariado, porque la mayoría de las empresas del país no pertenecen a la ANEP. Lo que está registrado como empresas son 161 mil y a la ANEP pertenecen 18 mil, es el 11%. Pero digamos es un sector importante y sobre todo que están las grandes ahí, son las que controlan. La ANEP tiene que defender a la empresa privada, a sus agremiadas, a esas empresas agremiadas, pero también debería pedirle que no le sustraigan dinero al pueblo a través de la violación de los derechos laborales, ni al gobierno, porque el dinero del gobierno es de la población. Y quiero preguntarle sobre eso, César, porque hablamos de una deuda tributaria que no es lo mismo que hablar de una evasión fiscal. Cuando hablamos de la deuda tributaria y hablamos de estos 372 millones de dólares, 210 que están aún en fase de apelación y los otros que ya pueden ser cobrados, ¿qué tipo de fallas por parte del sector privado son los que se acumulan como deuda tributaria? ¿Qué tipo de faltas son las que se están cobrando? Ahí hay una mezcla de cosas. Puede ser empresas descubiertas en contrabando, en evasión, en violación de derechos laborales. ¿Acumula todas las faltas hacia la administración? Sí, una gama de faltas, pero ya son empresas identificadas por Hacienda y donde Hacienda ya falló. Y entonces van y apelan, ¿verdad? Van y llevan el caso a la corte. Pero la evasión de impuestos es mucho mayor que eso, de empresas que el gobierno no sabe cuáles son no lo ha hecho público, porque también podría hacerlo público. Estamos hablando de 1.500 millones. ¿De dónde yo saco el dato? El ministro de Hacienda dijo que en el año 2013 la evasión fue 28%. Correcto. Y si la recaudación anduvo por los 4.000, los ingresos tributarios 3.800. ¿Cuál es el faltante? El otro 28. Una regla de 3 me da 1.500. Eso es una cifra terrible. Claro, si mañana descubren que una de esas empresas es tal que introdujo mercancía de contrabando, entonces viene todo este proceso, el juicio, la multa, apela y termina en este problema que ya conocemos. Muy bien, pero son 210 millones de dólares que aún están en fase de apelación. Actualmente, ¿cómo usted evalúa el papel de instancias como una sala de lo contencioso administrativo o un tribunal de apelación, por ejemplo? ¿Son instituciones que están ejerciendo un buen trabajo, según su criterio, para determinar justicia tributaria? Bueno, yo creo que la sala de lo contencioso lo ha hecho bien, porque ya falló sobre una cifra bastante grande. Correcto. ¿Verdad? Yo ahí tengo más confianza en esa sala. En lo que no tengo confianza es en la Fiscalía. Bien, no me atrevería a emitir una opinión así contundente sobre eso, pero esto es muy importante. Ya estamos hablando de una cifra bastante grande que el gobierno puede recaudar. Por suerte esto no va a la sala de lo constitucional, porque ya vimos que el decreto, porque el gobierno le dio un chance, el presidente de la República le pidió que pagaran y le iba a perdonar las multas y los intereses. Se le iba a perdonar, a las que pagaran en un mes. El 100%, y en 2 meses el 90%, y en 3 meses le perdonaba el 80%. Y la sala de lo constitucional entonces falló en contra de ese decreto para dificultar el pago, porque hay empresas que se le puede dificultar el pago, algunas medianas. Le pueden decir al presidente de la República, mira, debo 2 millones. Y das un plazo yo iba a pagar, pero ahora como la sala decide que
que el decreto de amnistía no es válido, ahora deme tiempo. Eso justamente quería preguntarle, porque ¿de qué manera ahora que este decreto ya está expulsado de manera legal por la Sala de lo Constitucional, de alguna manera dificulta el trabajo del Estado en la recuperación de este dinero? Digamos, ¿realmente genera un problema el hecho que no exista esta especie de amnistía fiscal? Le dificulta al gobierno llegar a un entendimiento con empresas y decirle te perdono una parte y págame otra, que es bien duro lo del perdón, ¿verdad? Porque estamos hablando de millones de dólares. Fíjate que hasta ese chance le da el presidente de la República. Que se traduce en políticas públicas. Que se traduce en política pública. O sea, me deben 500 y tanto, páguenme 300 y tanto y le vamos a perdonar. Es terrible. Y aún así se complica. Pero bien, a mí me parece un precedente tremendo. Esa posibilidad no existía en el país. Perfecto. Hasta esa reforma que se aprobó el año pasado. Y esa reforma se aprobó sin los votos de Arena. Y se aprobó con la ANET en contra. Se aprobó con los periódicos estos vinculados a Arena, el Diario de Hoy, La Prensa, El Mundo, en contra. Confusades en contra. No dieron los votos. Esa reforma se aprobó con los votos del FMLN, con los votos de Gana y otros partidos. Se lograron. Se logró la correlación. Entonces, parece que a la ANET no le gusta la transparencia privada. A Arena no le gusta la transparencia privada. Es muy fácil decir que hay derroche en tal ministerio, que son a veces cifras pequeñas, sacan cualquier cosa, que un viaje, que el presidente de la Asamblea viaja mucho, como si no debería viajar. Entonces sacan eso, que son viajes legalizados, no es robo, porque están en el presupuesto. Cuando se aprueba el presupuesto nacional, se aprueba el presupuesto de la Asamblea, y ahí queda lo que se va a pagar de viático, lo que se va a pagar, ahí queda. Y eso lo sacan como corrupción. Y se están robando miles de millones de dólares. Quiero dejarlo con eso. César Villalona, economista. Se me ha agotado el tiempo y para nosotros será importante conocer su análisis sobre este importante tema. Hablamos de una deuda tributaria, hablamos de dinero que aún no es recuperado por el Estado salvadoreño y que finalmente podría traducirse en mayor desarrollo a través de las políticas. Quiero agradecerle su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a ustedes que nos acompañan día con día en este espacio de entrevista. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Esperamos que este análisis brindado durante esta entrevista también haya contribuido para que ustedes entiendan estas cifras que han sido publicadas, lo hemos dicho, de manera legal a partir del artículo 277 del Código Tributario de nuestro país. Hacemos una pausa. Ya volvemos.